A Book from God 008. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de nuestra relación con Dios. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin que usted como hijo de Dios, madure en su fe, y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, para que ellos puedan prepararse, empoderarse y mantenerse firmes para enfrentar estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Un libro de Dios. La segunda venida de Jesucristo está cerca. Probablemente muchos de nosotros y nuestros hijos tengan esta preciosa experiencia de ver a Jesús descender en las nubes con poder y gloria. En este mundo lleno de crisis e incertidumbre, lo único que podemos hacer es prepararse, porque la Biblia revela que las cosas irán de mal en peor antes de que el Señor regrese otra vez. Entonces, sucederá lo que dice en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. En 2 de Timoteo 3 del 13 al 15, Pablo le exhortó a su hijo espiritual, Timoteo, que tenga cuidado, que debía mantener sus ojos en la palabra escrita, porque en los últimos tiempos, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La palabra continuar, viene de una palabra griega que significa permanecer o persistir. Aquí Pablo le exhorta a Timoteo, que debe permanecer fiel a las cosas que le han enseñado, que ha aprendido desde su niñez, porque son ciertas y seguras para confiar en ellas. 2 de Timoteo 3 del 14 al 15. Para poder navegar a través de los días, meses y los años, al ver que los tiempos se vuelven cada vez más desafiantes, debemos prestar atención y mantenerse firmes en el consejo de Pablo a Timoteo. Nuestra meta no es solo saber de la Biblia, sino mantenerse en obediencia y sumisión a ella. En esta conferencia, tocaremos uno de los temas más importantes para mantenerse firmes con el propósito de animarlos, incentivarles, desafiarles e inspirarles a convertirse en lectores permanentes de la Biblia, a fin de que puedan mantener su fe y resistir firmes frente a las terribles dificultades que vienen sobre la tierra. Para la mayoría de cristianos, leer la Biblia es un reto y un desafío. Leer la Biblia demuestra nuestra sincera lucha para lidiar con el mundo, conocer a Dios y aferrarse de sus promesas poderosas. La gente estudiosa, que medita diariamente en las Escrituras, se divide en dos grupos. Primero, las que admiten que no leen la Biblia por diversas razones. Algunos lo usan para quitar el aburrimiento, otros para poder dormir. Este tipo de lectores no lo ven como el poder espiritual que conforta nuestra vida, por eso no lo entienden. Segundo, los que creen que la Biblia solo es un libro de devocional diario, con pasajes aleatorios e historias emocionantes. Lo leen con un plan de lectura de un año, incluyendo el Antiguo y Nuevo Testamento, los Salmos y Proverbios, leyendo todos los días, pero sin comprender nada. No hay nada malo en que nos acostumbremos a usar estos enfoques para la lectura bíblica. Sin embargo, nuestra lectura no será realmente provechosa para nosotros si leemos simplemente versículos aleatorios y pasajes seleccionados, sin relacionarnos con el que inspiró y sopló sobre los que escribieron la Biblia. Recordemos que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos y versículos, que estas divisiones se agregaron siglos después cuando la Biblia ya estaba completada, durante la Edad Media en los años 1200 a 1551 después de Cristo. Estas divisiones, los capítulos y las subdivisiones, los versículos, solo sirven como puntos de referencia para ayudar a los lectores a encontrar pasajes específicos y saber dónde están ubicados. La Biblia está dividida en 31.101 versículos. Incluso, si ha leído 3.000 versos, no puedes jactarte que has leído la Biblia, porque has leído solo una pequeña porción de ella. La Biblia es en realidad una colección de 66 libros y cartas. La palabra Biblia proviene del latín libros biblos y desciende de una palabra griega usada para los escritos en papiro, que se elaboraba antiguamente de cortezas de cañas que crecen a lo largo del río Nilo en Egipto. Cada libro y carta de la Biblia debe leerse como cualquier otro libro o carta, desde el principio hasta el fin. Si no terminamos la lectura de la Biblia completamente y lo leemos salteadamente, no podremos entender
ni familiarizarse con el contexto de los versos individuales. Incluso, aunque hayamos entendido un versículo aisladamente, no podremos discernir su significado porque no estamos familiarizados con su significado. En esta serie de conferencia vamos a empezar a hablar de lo que es la Biblia, quién lo escribió, el por qué se escribió, y por qué leerla para todos nosotros es un desafío, cómo podemos superar las desavenencias que impiden que lo leamos con respeto y obediencia continuamente. En esta conferencia presentaremos algunos puntos importantes, que luego lo desarrollaremos detalladamente en las próximas semanas. Ahora, voy a darte instrucciones prácticas sobre cómo leer la Biblia para equiparnos y empoderarnos para enfrentar el caos que existe alrededor de nosotros en este mundo. Si ponemos en práctica la información de esta serie, dentro de un año seremos personas diferentes, podremos lidiar con las dificultades de la vida que llenan este mundo dañado por el pecado, y podremos responder positivamente a las circunstancias, porque estaremos equipados para afrontar los tiempos difíciles que nos esperan. La Biblia es un libro único en el sentido que cambia y empodera nuestras vidas, porque es el libro de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora hablaremos y explicaremos lo que significa la Biblia, y el por qué Dios nos dio como único manual para vivir felices, libres y prósperos en esta tierra. Los temas que componen la Biblia fueron escritos por más de 40 autores de diversas culturas durante un periodo de 1600 años, desde la época de Moisés 1400 años antes de Cristo, hasta la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles originales de Jesús el año 100 después de Cristo. Ahora, notemos que la Biblia tiene una continuidad porque sus escritos se extienden desde el principio hasta el fin. Sus escritos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, inspiración se traduce de dos palabras griegas theos, Dios y pneustos, aliento. La palabra literalmente significa inspirada por Dios, para hacernos entender que Dios impartió algo de sí mismo a las Escrituras. Los escritores de la Biblia no fueron robots, no entraron en trance para escribir, ellos escribieron la Biblia sintonizados con Dios, con una conciencia clara de que las palabras que escribían no eran suyas, sino que estaban inspiradas por Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:11, dice que los escritores del Antiguo Testamento se preguntaban qué significaría el Espíritu de Cristo en nuestro interior, porque hablaban inspirados adelantados del sufrimiento de Cristo y su gran gloria después. En 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice: ninguna profecía de las Escrituras provino jamás de los profetas, no fue porque ellos querían profetizar, sino porque el Espíritu Santo fue quien impulsó a los profetas a hablar de Cristo. En 1 de Corintios 2:13, dice, que los profetas hablaron, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la demostración del poder y la enseñanza del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando ellos escribieron la Biblia, no usaron ideas de palabras con sabiduría humana, en cambio, hablaron palabras inspiradas por el Espíritu Santo para explicar verdades espirituales. En Gálatas 1 del 11 al 12, Pablo dijo: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Las ideas que los escritores transmitieron, y las palabras que escribieron fueron inspiradas por Dios, sin cambiar sus personalidades individuales, estilos lingüísticos y experiencias de vida. La cultura, el tiempo y las circunstancias no cambiaron el mensaje de la Biblia. Lucas, el que escribió uno de los evangelios, era un médico griego con una formación literaria muy alta y un estilo extraordinario. Su libro fue escrito en un griego muy pulcro, con mucha información detalladas, dando descripciones de personas, lugares y acontecimientos. Marcos, era un joven judío que creció en Jerusalén. A diferencia de Lucas, este escribió su evangelio de una manera mucho más sencilla. En su estilo, utilizó una serie de términos arameos, idioma común entre los judíos en Israel de aquel entonces, enfatizando con detalle las acciones milagrosas de Jesús, más que sus enseñanzas y parábolas. El Espíritu Santo guió y supervisó la escritura de la Biblia. Supervisar significa tener o ejercer el cargo y supervisión. El mismo Dios que colocó las estrellas en los cielos con tal precisión de movimientos matemáticamente impredecibles, él mismo fue capaz de inspirar y dirigir la escritura y preservación de su palabra escrita. La Biblia es una colección de escritos y libros, tiene un tema principal: presentar el mensaje de Jesucristo.
y el deseo de Dios de rescatar a su familia a través de Jesús. La Biblia en cada libro y carta añade, manifiesta y avanza con el mensaje de la venida de Jesús que se cumplió al pie de la letra. Mucha gente lee la Biblia preguntándose, ¿qué significa para mí? ¿Cómo la lectura de este libro me ayudará? ¿Cómo vivo mi vida? No importa lo que la Biblia signifique para usted, si usted no logra entender el por qué, Dios originalmente lo escribió para nosotros. La cuestión correcta que debemos hacernos todos, es, si la información para los escritores y la información que tuvieron los oyentes originales de aquellos tiempos, ¿es también la misma para nosotros? Cada libro y carta fue escrita hace siglos por personas reales, inspiradas por el Espíritu Santo para personas reales, con el propósito de comunicar la información que está relacionada con el plan de salvación, y el deseo de Dios por rescatar a su familia. La Biblia fue escrita para revelar el plan de salvación para salvar a hombres y mujeres del pecado, para transformarles y hacerlos sus hijos e hijas. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia es un registro del desarrollo progresivo de Dios para establecer su plan y los valores eternos sobre la tierra, a través de hombres escogidos que vivieron hace muchos siglos atrás. Si nosotros queremos interpretar apropiadamente las Escrituras, tenemos que considerar quién escribió, para quién y por qué lo escribió, teniendo en cuenta los factores que establecen el contexto. Cuando leemos la Biblia conocemos a Jesús, el Cordero inmolado por quien Dios cumplió su plan de redimir al mundo. Jesús se da a conocer a nosotros a través de las Escrituras. Un día, Jesús, en un enfrentamiento con los religiosos y líderes judíos, le instó a escudriñar las Escrituras, diciendo que ellas dan testimonio de él. Juan 5:39. En el día de su resurrección, Jesús repasó porciones de la Biblia del Antiguo Testamento que se habían cumplido en ese momento, demostrando que, a través de su muerte y resurrección, su reino se había establecido en la tierra, tal como los profetas habían dicho de él. Lucas 24 del 25 al 27, Lucas 24 del 44 al 48. Dios nos ha hablado a través de Jesús. Jesús es el Verbo de Dios, hecho carne, la manifestación visible de un Dios invisible. Él es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Hebreos 1 del 1 al 2, Juan 1, Juan 1:14, Juan 1:18. La palabra viva de Dios es Jesucristo, revelado a través de las Escrituras. En Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, demostrándonos que la Biblia es la única revelación de Dios 100% exacta y totalmente confiable, que reemplaza todo, y nada lo reemplaza a ella, ni las manifestaciones humanas sobrenaturales, sueños, voces, ángeles, profecías. En 2 de Pedro 1 del 14 al 18, narra que Pedro, antes de ser ejecutado por su fe, escribió que él y los demás apóstoles no habían seguido fábulas ingeniosamente ideadas, porque ellos fueron testigos oculares de Jesús, su gloria y su poder. Pedro, también, hizo referencia de haber visto a Jesús transfigurado, y de haberlo oído hablar con Dios el Padre del cielo. Mateo 17 del 1 al 5, diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro no cuestionó lo que presenció, sino más bien, proclamó lo que Jesús dijo acerca de la palabra escrita, exaltando con expresiones sobrenaturales profundamente consistentes la verdad bíblica. En Mateo 24 del 4 al 5 y 11:24, Jesús nos advirtió de un período de engaño espiritual terrible y desenfrenado que vendría y nos advirtió lo que nosotros tendríamos que hacer, porque este tiempo culminará en este mundo con la llegada del reino del Anticristo. Ser engañado significa creer una mentira. Jesús, la palabra viva de Dios, es la verdad, que se revela a través de la verdad de la palabra escrita de Dios. Juan 17:17 y Juan 14:6, haciéndonos entender que la verdad de la Escritura sería nuestra única protección contra el engaño. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento con 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros o cartas, también conocidas como epístolas.
El Antiguo Testamento se compone de escritos guardados y conservados cuidadosamente por el pueblo judío que se llamaron hebreos o israelitas antes de que naciera Jesús. El Antiguo Testamento es principalmente un registro de la historia de Israel y las profecías del advenimiento del Mesías, y todo lo que él haría cuando estuviera en la tierra. Fue escrito originalmente en hebreo. El Nuevo Testamento incluye los escritos de los primeros seguidores de Jesús que estuvieron con él en la tierra. Fue escrito en griego que en ese tiempo se hablaba. El nombre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue dado a cada sección de las Escrituras a 200 años antes de Cristo, hasta el principio del siglo III, por Tertuliano, el padre, líder de la Iglesia primitiva, con el fin de distinguir las escrituras judías de las cristianas. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, es un libro sobrenatural por excelencia. El diccionario español lo define como un libro sobrenatural que relaciona a Dios con el hombre, y está relacionado con el orden y la creación del mundo visible e invisible. La Biblia no es un libro cualquiera, es la manifestación sobrenatural de Dios Todopoderoso, y la obra de Cristo que produce cambio y transformación en todos los que lo escuchan, leen y creen. Segunda de Tesalonicenses 13:2, y Primera de Pedro 2:2. Jesús comparó a las Escrituras con el pan, el cual era un complemento de la comida de aquel entonces. En esa cultura, el pan era un elemento básico de su dieta y, a menudo, de toda la comida que sustentaba la vida. Mateo 4:4. Con esta declaración, Jesús quiso decir claramente que los seres humanos no necesitan solo el sustento físico, sino también el sustento de Dios. Los alimentos naturales proporcionan los nutrientes que necesitamos para vivir, pero la palabra de Dios nos sustenta y nos empodera con lo que necesitamos para tener vida espiritual y enfrentarse a esta vida contaminada y esclavizada por el pecado. La comparación que él hace de la comida natural con la comida espiritual nos da una idea de cómo funciona la poderosa palabra sobrenatural de Dios, y todo lo que puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando ingerimos los alimentos naturales no sabemos qué sucede en nuestro interior, en nuestro cuerpo físico, pero sí sabemos que cuando comemos recuperamos fuerzas y nos sentimos contentos. De la misma manera, pasa con la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos de ella, no sabemos y no podemos entender cómo la palabra de Dios obra en nosotros para producir crecimiento, cambio y transformación espiritual. Lo que, sí sabemos, es que al consumirlo tenemos poder, cambio y transformación que necesitamos para vivir, amar, perdonar, obedecer y ser felices. El mayor regalo que puedes hacerte en este año es convertirte en un lector habitual y sistemático del Nuevo Testamento con el fin de alimentarte y recibir nutrición total. Comienza con el Nuevo Testamento, que es la revelación progresiva, donde Dios gradualmente se revela a sí mismo y revela su plan para su familia e iglesia. El Antiguo Testamento anticipa proféticamente la venida de Jesús, y el Nuevo Testamento es la manifestación del cumplimiento de la revelación completa anunciada en el Antiguo Testamento. Es más fácil entender el Antiguo Testamento cuando estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, y leemos a la luz del Nuevo Testamento con la guianza del Espíritu Santo, quien es el que ilumina nuestro entendimiento. Reservemos unos 15 a 20 minutos al día para leer el más tiempo posible que podamos, empezando primero con el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, para sacarle el mejor provecho que podamos. No saltemos nada, ni nos detengamos a buscar palabras en el diccionario que no conocemos. Peor, consultemos algún comentario. Si encuentra algo que no lo comprende, no se preocupe, márquelo con un resaltador y siga leyendo continuamente. Una vez que haya leído todo el Nuevo Testamento, hágalo una y otra vez hasta familiarizarse con él. No nos preocupemos por lo que no entendemos, más bien sigamos leyendo, porque la comprensión llega a medida que nos familiarizamos con las Escrituras, y la familiaridad viene por la lectura regular y repetida. Esto no significa que nunca podamos saltarnos o detenernos a buscar e investigar lo que no entendemos para tener una definición más clara y definida de nuestra lectura. Déjelo todo eso para otra oportunidad, porque a lo que a usted le interesa no es lo que le dicen los comentarios y diccionarios, sino lo que la Biblia misma le revela. La Biblia solita nos abre el entendimiento para comprender lo que leemos. Esto no significa que usted nunca pueda ajustarse a un patrón de lectura, sino que cuando usted comience a leer el Nuevo Testamento, usted solito, después de leer y repetir una y otra vez los Evangelios y todas las epístolas, sucesivamente hasta llegar al libro de Apocalipsis, podrá lograr, con la ayuda
y dirección del Espíritu Santo todo lo que Dios quiere revelarle y usted quiere aprender. Leer sucesivamente sin ver ni examinar lo que no entendemos y analizar el contexto, es beneficiosa, cuando no nos cerramos a un solo versículo o texto, sino cuando vemos lo que dice del mismo tema otro libro o carta, porque lo estaremos descubriendo con nuestra propia lectura. Cuando empezamos a entender el plan de salvación, comenzaremos a entender lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Como dije al comenzar esta conferencia, si usted se convierte en un lector habitual y sistemático del Nuevo Testamento, y lo lee una y otra vez, de principio a fin, se familiarizará con él, y usted será una persona diferente. Cambiará todos sus defectos en menos de un año. El libro de Dios imparte paz, alegría, fuerza y esperanza a los que lo leen, cambiará sus perspectivas y le dará poder para afrontar la vida con sabiduría y autoridad para responder a los desafíos de la vida de una manera victoriosa. Estamos entrando en tiempos peligrosos, tiempos terribles que nunca han sucedido ni se han visto en este mundo, por eso, necesitamos saber cómo leer la Biblia para escuchar la voz de Dios. Entonces, estaremos listos y preparados para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Las Escrituras inspiradas son la misma voz que nos guarda y nos guía. Si nos convertimos en lectores habituales del Nuevo Testamento, dando de nuestra parte, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, entonces nos familiarizaremos y aprenderemos a escuchar la voz de Dios hablándonos a través de las Escrituras. Este es el mejor momento para que usted se convierta en un fiel lector de la Biblia. Muchos más la semana que viene. Bendiciones. Diana.